Hola amigos, bienvenidos a Medicología y esta es la segunda parte de los medicamentos o agonistas y antagonistas adrenocorticosteroides. Entonces, tenemos los agonistas adrenocorticosteroides. Bien, los agonistas van a dividirse por varias características. Por ejemplo, se van a dividir si son glucocorticoides o mineralocorticoides. También se dividirán en si son antiinflamatorios, o sea, si tienen una actividad antiinflamatoria más o menos alta o baja, y también según su actividad de retención salina o retención de sodio. Tenemos que, según la división de glucocorticoides y mineralocorticoides, tenemos los glucocorticoides que se subdividen según su semivida o según su acción, en corta, intermedia y prolongada. La acción corta va de 1 a 12 horas y tenemos dos medicamentos de esta clase. Tenemos la hidrocortisona, que tiene igual actividad antiinflamatoria e igual actividad de retención salina de 1%, y la cortisona, que también tiene igual actividad antiinflamatoria y retención salina, que es de 0.8. Tenemos los de acción intermedia, que es de 12 horas a 36 horas. Tenemos en primer lugar la metilprednisolona, con una retención salina de 0.8 y una actividad antiinflamatoria de 5. La prednisolona igual, la prednisona, retención salina igual, mientras que la actividad antiinflamatoria es de 4. La triamisolona, que es la última, no tiene actividad de retención salina, pero sí tiene actividad antiinflamatoria, que es de 5. Hay que recordar esto bien, que la triamnisolona no tiene actividad de retención salina. Asimismo, los de acción prolongada de 36 a 55 horas no tienen actividad de retención salina. Estos dos son la betametasona y la dexametasona. La betametasona tiene una actividad antiinflamatoria de 25% y la dexametasona de 30%. Tenemos el mineralocorticoide, que es la fludrocortisona. Esta tiene una extensa y amplia actividad de retención salina, que es de 125%, y una actividad antiinflamatoria, que es de 10. Bien, entonces tenemos acá algunos de los usos. En primer lugar tenemos la enfermedad de Addison, o también llamada insuficiencia adrenocortical primaria. La enfermedad de Addison trata de que, aunque se libere la ACTH, esta no tiene ningún efecto sobre la corteza, sobre especialmente la zona intermedia y la interna. No tiene ningún efecto, así que los niveles de cortisol, los niveles de aldosterona, los niveles de andrógenos van a estar bastante disminuidos. En este caso, vamos a usar la hidrocortisona, que es de acción corta, y podríamos también combinarlo con el mineralocorticoide fludrocortisona en ciertos casos. Bien, entonces tenemos algunos signos y síntomas de esta patología de la enfermedad de Addison. Vamos a tener un colapso cardiovascular, vamos a tener debilidad y cansancio. La debilidad y el cansancio es porque va a disminuir la gluconeogénesis. Sabemos que la gluconeogénesis es parte de la producción de ATP. Vamos a tener hipotensión ortostática. Esto se debe a la disminución de aldosterona, que ella participa en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a tener deshidratación por parte de la misma aldosterona. Vamos a tener también una crisis suprarrenal. Esta crisis suprarrenal va a tener varias características, como por ejemplo falla renal con azoemia. Vamos a tener también dolor abdominal. También puede presentarse dolor dorsal en uno o ambos lados.
puede presentarse una astenia o debilidad profunda y colapso vascular periférico. Entonces, tenemos otra de las enfermedades que vamos a tratar con estos agonistas adrenocorticoides. Tenemos insuficiencia adrenocortical secundaria y terciaria, que es como la enfermedad de Addison, pero se debe a otras cosas. En este caso, no es que, el problema no está en la glándula suprarrenal, sino que puede estar en la adenohipófisis o en el hipotálamo. También en estos dos síndromes se debe administrar hidrocortisona, que es de acción corta, es un glucocorticoide. Entonces tenemos el síndrome de Cushing. En el síndrome de Cushing hay que tener bastante cuidado, porque a primera instancia podría parecer que el paciente no tiene síndrome de Cushing, sino que tiene diabetes mellitus tipo 2. Vamos a ver por qué. También el síndrome de Cushing puede ser llamado hipercortisolismo endógeno, puede ser también iatrogénico, causado por medicamentos, por los mismos agonistas, por motivo de que ellos son agonistas, o aumentan la liberación y síntesis de estas hormonas de la corteza. Entonces, vamos a hablar del ketoconazol, que es un inhibidor, pero más adelante. El ketoconazol es el medicamento que se debe administrar para tratar este síndrome. Pero la dexametasona, que es de acción prolongada, va a usarse para el diagnóstico de esta enfermedad. O sea, hay que tener en cuenta, o hay que tener bien claro esto. Para el diagnóstico de esta enfermedad se debe usar como complemento la prueba de suspensión por dexametasona, pero de complemento de otro análisis, que es el cortisol en orina por 24 horas. Entonces se realiza ese cortisol en orina y luego se realiza la prueba de suspensión por dexametasona. En esta prueba por suspensión por dexametasona se va a verificar el cortisol plasmático. Entonces, esto va a ayudar a una disminución de la retroalimentación inhibitoria, en la que se va a administrar al paciente 1 miligramo de dexametasona, y cuando salgan los resultados, si el paciente tiene una cantidad de cortisol mayor a 1.8 microgramos por decilitro, ahí se confirma el síndrome de Cushing, aunque puede haber ciertos casos en que puede dar falsos positivos. Entonces, vamos a saber, o vamos a tener en cuenta, los signos y síntomas que va a presentar el paciente para saber bien qué es síndrome de Cushing, de lo que está padeciendo. Entonces, vamos a ver el típico vello fino supralabial, también en la barbilla y en las patillas en mujeres, porque en hombres eso es normal. También vamos a ver la cara de luna llena, vamos a ver el sobrepeso, podríamos ver hiperglucemia, hipertensión arterial, también podríamos ver insuficiencia venosa en los miembros inferiores. Bien, anteriormente decía que este síndrome de Cushing podría ser confundido con diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Porque tiene signos y síntomas bastante parecidos. Por ejemplo, el sobrepeso. Sabemos que en ese tipo de diabetes el paciente va a ser mayormente con sobrepeso. Vamos a tener también que va a tener hiperglucemia, obviamente, es una diabetes. El paciente presenta en este caso polidipsia. No estoy segura de si polifagia, pero en realidad creo que sí. Entonces, por eso puede que se confunda
el síndrome de Cushing con diabetes mellitus tipo 2. Otra de las enfermedades en las que podríamos utilizar cualquiera de estos agonistas es la hiperplasia suprarrenal congénita. En la hiperplasia suprarrenal congénita podríamos tener un déficit de varias enzimas. Podría ser la enzima 21 hidroxilasa o la 17 hidroxilasa. Esto sucede en niños, obviamente, se manifiesta en niños. En las niñas es una virilización, o sea, se da como con una virilización, y esto se debe al exceso de andrógenos. El tratamiento es dependiendo de la enzima que esté deficiente. En cualquier caso, o sea, en cualquier caso de esta enfermedad, y cualquiera sea el medicamento que se administre, va a inhibir la corticoliberina y la ACTH. Bien, tenemos entonces procesos inflamatorios. Sabemos que estos medicamentos poseen actividad antiinflamatoria, la mayoría. Entonces tenemos que en la artritis reumatoide, artrosis, inflamación de la piel, podríamos utilizar cualquiera de estos medicamentos, y esto va a variar según el porcentaje de actividad antiinflamatoria que tenga y según el tipo de paciente. Bien, el mecanismo de acción. Sabemos que las actividades antiinflamatorias es por incremento de los neutrófilos, disminución de los linfocitos T y B, disminución de los macrófagos y la inhibición de la fosfolipasa 2, que es la enzima que ayuda a la formulación o la síntesis de prostaglandinas. Tenemos las alergias. Las alergias, como asma bronquial, rinitis alérgica, transfusiones, también están las alergias por medicamentos. Cualquiera de estos medicamentos, o no cualquiera, específicamente el dipropionato de clometasona y la triamcinolona, que es de acción intermedia, es del grupo de los glucocorticoides. Podría usarse de modo tópico o inhalado, dependiendo de si es asma bronquial o rinitis alérgica, o si es una alergia en la piel. Depende de todo eso. Entonces tenemos el síndrome de dificultad respiratoria neonatal. En este síndrome de dificultad respiratoria neonatal es que hay una poca maduración o falta de maduración pulmonar en el feto. Entonces, se le va a administrar betametasona o dexametasona a la madre en 2 dosis, una a las 48 horas y una a las 24 horas antes del parto. Esto previene que el pulmón del niño no esté completamente maduro. Bien, entonces tenemos acá la farmacocinética. Estos medicamentos agonistas adrenocorticosteroides se pueden administrar por vía oral, por vía intravenosa, por vía intramuscular o intraarticular, dependiendo de la enfermedad de la que se trate. Tenemos que ellos son metabolizados en el hígado, o sea, ellos si son administrados por vía oral, pueden pasar por el metabolismo de primer paso hepático, y ahí las enzimas oxidantes de los microsomas hepáticos van a producir el metabolismo. Entonces ellos se van a unir, o sea, los metabolitos se van a unir al ácido glucurónico o al sulfato. Específicamente hay que destacar que en el feto la prednisona es la única que no se va a convertir en prednisolona. O sea, todos los otros medicamentos pueden pasar por el metabolismo de primer paso hepático, pero la prednisona no se convierte en el feto en prednisolona.
Entonces acá tenemos los efectos adversos. Entre los efectos adversos, y esto es algo que se pregunta bastante, tenemos la osteoporosis. Se pregunta por qué se produce osteoporosis, y es que estos medicamentos disminuyen o aumentan la resorción ósea y también disminuyen la absorción de calcio a nivel gastrointestinal. Esas son las dos causas por las que se produce osteoporosis. Pero esto es sin distinción alguna. Todos pueden causar osteoporosis. Se debe administrar al paciente suplementos de calcio y vitamina D. También el paciente puede experimentar aumento de apetito, lo que es beneficioso en algunos procesos. Por ejemplo, hay veces que se administra prednisona en procesos de cáncer, cuando el paciente está pasando por la quimioterapia. También algunos efectos adversos son como cataratas y glaucoma. Se puede generar un síndrome de Cushing iatrogénico por medicamentos. La hiperglucemia y la diabetes mellitus, eso no puede faltar. Se pregunta bastante. También puede causar disminución del crecimiento infantil, mayor riesgo de infecciones. El edema periférico sabemos que es por la aldosterona, hirsutismo en pacientes femeninas, las úlceras pépticas. Las úlceras pépticas es porque, por ejemplo, principalmente el cortisol aumenta los niveles de pepsina y ácido clorhídrico a nivel del estómago. Bien, entonces puede también producir dependencia psicológica si se administra de manera crónica. La contraindicación es básicamente retirar cualquiera de estos medicamentos de manera rápida, como de un momento a otro, porque puede producir una insuficiencia suprarrenal aguda. Entonces, ahora vamos con los inhibidores de los adrenocorticosteroides. Tenemos 3 inhibidores: ketoconazol. Recordando que el ketoconazol es que se usa en el síndrome de Cushing, no es la dexametasona. El ketoconazol es un antimicótico. Entonces seguimos con el otro, que es la eplerenona y la espironolactona. Estos dos son antihipertensivos. Ellos son específicamente ahorradores de potasio, pero ellos también se usan acá. Por ejemplo, la eplerenona se une al receptor mineralocorticoide y al unirse al receptor mineralocorticoide evita la unión de la aldosterona a ese receptor. Entonces, tenemos la espironolactona, que es también como bloqueador de esos receptores, o sea, del receptor de mineralocorticoide de la aldosterona, pero también inhibe o suprime la síntesis y liberación de esta hormona y también de la testosterona. La espironolactona, hay que destacar que es usada en hiperaldosteronismo, en también hirsutismo femenino, y los efectos adversos en hombres son ginecomastia, en mujeres irregularidad menstrual, y en ambos puede producir exantemas cutáneos. Pues bien, eso ha sido todo. Espero que haya quedado todo claro.